Tengan muy buenas tardes a todos y a todas en este nuevo día que estamos ya a la mitad del día. Este, Quiero recordarle al mundo entero este terrible terror que estamos viviendo por lo que es la pandemia. Lo que les quiero pedir es la mejor intención de mi persona hacia los demás es que no que no pongan tanta la esperanza, que no pongan tanta fe en eso de la enfermedad. Como todo el mundo viene hablando de esto, de la pandemia, y cómo hasta fingen tener la enfermedad, algo que es inventado, ¿no? Ahora yo les quisiera cambiar una propuesta o hacer una propuesta. ¿Cómo es posible que a algo que no le deberíamos dar mérito le damos mérito? Y algo que sí se merece el mérito no se le da, que es una vida cristiana, es decir, hablar de Cristo. Por ejemplo, decir yo tengo a Cristo en el corazón y como lo tengo a Cristo en el corazón voy a buscarlo, voy a conocer más de Dios. Esto es lo que verdaderamente nosotros tenemos que pensar, ser fieles, tener fe en Dios y tener más que todo valor, enfrentar estos problemas, aceptar lo que nos toque. ¿Por qué les digo todo esto? Porque especialmente hay muchos cristianos que están con mucho miedo que tienen. Y, pero tienen miedo y el miedo no los deja buscar la dirección hacia Dios, no los deja ir a la iglesia. Pero aquí hay un problema, tienen miedo para evitar de ir a las iglesias, pero no tienen miedo para no evitar ir a las tiendas. En las tiendas siempre llega gente, siempre llega gente. ¿Por qué no tienen miedo? Están apegados al material. No pueden apartar el corazón del material. ¿Y por qué tienen miedo a acercarse a la iglesia? Pues no están reconociendo el Cristo resucitado que vive en nuestros corazones. No lo están reconociendo y es por eso que tienen miedo. Al que tiene la Biblia, le recomiendo que vea un poquito lo que los dice San Mateo en capítulo 16, versículo 21 al 27. Léanlo y medítenlo, piénsenlo bien. Esta enfermedad que están mencionando, verdaderamente, yo no les puedo decir no existe o sí existe. Pero lo más probablemente que digo es esta enfermedad, a lo mejor ya existido muchos años. Pero la política, esto es pura política del dinero. Inventan tantas cosas y sí hacen entrar en pánico al mundo. Ok, está muy bien que digan que existe la enfermedad, pero hay que recordar una cosa, que cada uno de nosotros nacimos por voluntad de alguien. Ese alguien es un ser tan grande, un ser que es visible y invisible, es decir, Dios. Él nos ha creado. Nosotros no le pedimos a Dios venir aquí a la tierra. Él nos trajo por su propia voluntad. Así de que tampoco nosotros debemos de pedirle que nos tenga mucho tiempo aquí en la tierra, porque es voluntad del que nos trajo y la misma voluntad de Él va a decir cuándo nos va a llevar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar y contemplar la gracia de Dios con el hecho de haberlos llamado a esta tierra y poder lidiar con las enfermedades, con cualquier tipo de tempestad que venga o tentación, sufrimiento, etcétera, etcétera. Es lo que nosotros tenemos que hacer, reconocer y aceptar. Okay. Nada más Jesús nos pide que oremos porque dice la fuerza la da la oración. Y claro, Él fue muy ejemplo, Él fue ejemplar. Cuando fue tentado por el Satanás, el diablo, Él oraba con más fuerte voz, decía, Padre, defiéndeme del maligno enemigo, defiéndeme. Lo que Jesús decía. O sea, Él tenía puesta la mirada en Dios. Y cuando les mando a que vean lo que nos dice San Mateo en capítulo 16, versículo 21 al 27, es porque ahí empieza la Pascua. Jesús empieza la Pascua y empieza anunciando lo que va a suceder con Él. Entonces viene Pedro y le dice, maestro, no te tiene que pasar eso.
Pedro como reprendiendo a Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, pásate atrás de mí. Esto que tú me estás hablando no viene de parte de Dios, sino viene de parte de Satanás. Eso le respondió Jesús. Pero Pedro lo hizo de buena fe, porque Pedro no quería que Cristo padeciera de lo que venía diciendo. Cristo le viene diciendo que va a morir en la cruz, pero por tal de salvarnos y salvar su reinado. Entonces, pero Jesús empieza a anunciar la muerte, empieza a anunciar lo que va a pasar. Y Pedro empezó a reprenderlo. Esto nunca te va a pasar. Y Jesús le dijo, apártate de mí. Pedro, pásate atrás de mí. Esto no viene de parte de Dios, sino viene de parte de Satanás. Le dice a Pedro. Ahora, ¿qué nos enseña aquí Jesús? ¿A tener miedo o a no tener miedo? Nos está enseñando a no tener miedo. Porque nos enseña que el miedo viene de parte de Satanás. El valor, la valentía, eso viene de parte de Dios. Eso es lo que viene de parte de Dios. Nosotros tenemos que sentirnos bien seguros de esta fe. Y se los hablo así con sinceridad a todos, a quien quiera disfrutar, pues la vida, que la disfrute, pero que la disfrute de una manera sana, una vida cristiana, espiritual, cercana a Dios. Así se debe disfrutar esta vida. San Pablo les dice a los efesios, a los filipenses, dice, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y dice, San Pablo les dice así a los filipenses, el vivir es Cristo. Bueno, el que vive, vive por gracia de Dios. Y el que vive conforme la gracia de Dios, cumpliendo lo que Cristo quiere, cuando muere, ahí salvó el reinado. Pero San Pablo lo dice, habla de esta manera. ¿Y por qué San Pablo nos viene hablando de esta manera? Porque él quiere que nos preparemos. Y él viene hablándolo bien de la doctrina. Él viene enseñándolos. Él empieza a enseñarle a los filipenses con rectitud, con seguridad, que es lo que Jesús le pide a los apóstoles. Dice Jesús ya en el capítulo, en el versículo 47 del capítulo 16, dice, el que permanezca en mí y cumpla con los preceptos según la rectitud, dice, según la conducta, dice Jesús, el Hijo del Hombre, dice, vendrá del cielo rodeado de ángeles para llevárselo. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? El que cumpla con la ley que les he dado, que sea justo, ese en el último día yo vendré con los ángeles a recogerlo. Es lo que nos dice Jesús. Pero para eso nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la doctrina de Cristo. Y miren, San Pablo fue un perseguidor de la iglesia muy popular. Perseguidor de primera. San Pablo pertenecía a la religión judía. Y él creía en su religión. Y como él creía en su religión, estaba seguro, él se encargaba de perseguir a los cristianos. Pero hubo un día que Dios lo llamó. Y fue cuando le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, imagínate cómo le responde, dime quién es, Señor. Y es cuando Jesús le dice, ve a Damasco. Entonces le dice, Saulo, dime, Señor, ¿qué tengo que hacer? Tú ve allá se te dirá lo que tienes que hacer. Imagínate. Solo eso le dijo Dios a Saulo. Ve allá se te dirá lo que tienen que hacer. Por tercera vez Dios le habla a Saulo. Pero Saulo está con una mente tan perdida pensando de que él anda en lo correcto. Y como él piensa que él anda en lo correcto, anda persiguiendo a la iglesia cristiana, es decir, a la iglesia de Cristo. Decimos nosotros iglesia de Cristo, ¿por qué decimos nosotros iglesia de Cristo? Porque es la iglesia que celebra esa fe, esa doctrina desde el tiempo de Cristo. Es esa iglesia que nace.
de Cristo. Cuando Cristo le entrega las llaves a Pedro y le da todo poder a Pedro y a los apóstoles de que perdonen, que todo pecado que sea confesado lo perdonen. Le da autoridad a Pedro. Entonces de allí es donde nace, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces esta iglesia, decimos desde Cristo, tiene más de 2000 años. Esa no fue de ayer que nació, ni antier, ni hace 5 años, ni hace 10 años. No, esta hace más de 2000 años que nació. Por eso se dice la iglesia de Cristo, porque viene desde Cristo. Esta es la iglesia de Cristo. Entonces cada cristiano debe de vivir en la iglesia de Cristo. Y así poder cumplir con los mandamientos que Cristo nos pide. Muy bien. Ahora, mire, Pablo, como era un perseguidor, él empieza a enseñar fuertemente, porque él no quiere que los demás se pierdan como él anduvo perdido. Anduvo persiguiendo a los cristianos, a los que cumplían la voluntad de Dios, a los seguidores de Cristo. Pablo los perseguía. En efecto, cuando San Esteban murió, Pablo estaba de acuerdo a la muerte de Esteban. Sí, Pablo estaba de acuerdo. Pero ya después del arrepentimiento, por eso fue que él vino con rectitud, enseñándole a la gente. Por ejemplo, en los Romanos, en el capítulo 16, versículo 17, San Pablo le dice a los romanos, hermanos míos, les dice, se los suplico que estén firmes en la fe y no se dejen engañar de esos falsos pastores, dice Pablo, que vienen enseñando una doctrina distinta a la que ya vienen, a la que ya han aprendido. Vienen hablando con palabras bonitas, piadosas, por tal de engañarnos. No se dejen engañar, les dice San Pablo a los romanos, porque él ya había sido engañado por la religión judía. Entonces, pero San Pablo viene hablando de esta manera, así. Pues, y entonces, pues, San Pablo viene hablando así, rectamente. ¿Y por qué San Pablo lo habla? San Pablo lo habla lleno del Espíritu Santo. A los Gálatas, San Pablo les habla fuertemente también. En los Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Cuando San Pablo dice, me sorprende que tan pronto hayan dejado abandonar la iglesia, la doctrina que han aprendido, por seguir una doctrina extraña a la que han aprendido. Entonces, pero yo les digo, les dice San Pablo, que ni aunque nosotros mismos vengamos del cielo vestidos de ángeles, pero que vengamos con un evangelio distinto al que han aprendido, yo les digo, fuera con él, dice San Pablo, porque no hay otro evangelio distinto al que han aprendido, les dice San Pablo. Entonces dice San Pablo, y el que haga eso, pues yo digo, anatema sea, dice San Pablo, es decir, maldito sea. Imagine, así les habla San Pablo. Y San Pablo les habla de esta manera porque ve que la gente no quiere entender y por eso les habla así de fuerte. Ahora, yo le digo al pueblo cristiano, por favor, por favor, por favor, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Y Jesús, mire, en una reunión con Lucas, bueno, digamos, Lucas capítulo 17, versículo 1 en adelante. Aquí también hay una palabra muy fuerte. Dice en San Lucas capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice, pobre de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Le es mejor, dice, que lo ataran del cuello con 2 piedras de moler y lo arrojen al mar antes que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Dice, porque se dice maldito sea, y el que lo haga maldito sea. Miren cómo lo dice San Lucas, y lo viene hablando por eso. Por ejemplo, ¿por qué hay tanto ateo? ¿Por qué hay tanto que ya no cree en Dios? ¿Por qué ha salido tanta secta enseñando doctrinas distintas, confundiendo a la gente? Es por eso. Y en vez de entre nosotros mismos que no saben interpretar las escrituras, empiezan a enseñar cosas y empiezan confundiendo a la gente. Entonces eso no debe de pasar. Entonces nosotros tenemos, si en verdad decimos somos cristianos, nosotros tenemos que estar atentos a escuchar estas palabras. Por ejemplo, miren San Pablo, cómo empieza a hablar fuertemente a los filipenses, a los gálatas, a los romanos, a Timoteo, cómo les habla a los colosenses, tesalonicenses. Bueno, San Pablo es muy claro, les habla muy fuerte.
pero solo habla con rectitud. Mire, la primera, ¿cómo surgió la primera secta? La Reforma Protestante, vamos a decir, la primera secta. La Reforma Protestante surgió así. En el año 1517, un hombre famoso llamado Martín Lutero empezó a pensar en la Reforma Protestante, en hacer una reforma. Entonces, él quería hacer sus cosas a su manera, pero como la iglesia es una iglesia de orden, no de desorden, no se le permitió. Entonces, como él no se le permitió, entonces donde él ya empezó a sentir molestia. Se molestó y empezó y dijo, bueno, pues voy a hacer mi reforma a mi manera. Él lo hizo pensando en bien para la iglesia. El deseo de Martín Lutero fue bueno. Él lo hizo pensando en el bien de la iglesia, pero no pensó en el mal que iba a generar, que iba a hacer. Y entonces lo fue pensando. Por eso en el año 1520 fue cuando ya se dividió el de la iglesia. Y empezó a dar su doctrina a su propia manera. Y aunque se alejó de la iglesia, la dividió, él nunca estuvo en contra de la Virgen María, cosa que muchos hacen el día de hoy, porque él sabía que estar en contra de la Virgen María era un problema. Entonces, por eso nunca estuvo en contra de la Virgen María, él siempre la respetó. Nunca estuvo en contra. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes. Tenemos que estar conscientes de las sectas que vienen sembrando confusión. Entonces Martín Lutero en el año 1520 fue cuando ya se extendió la Reforma Protestante y empezaron falsas doctrinas. Les dijo, él nació. Pero aún allí todavía no estaba tanto. Ya después viene surgiendo tantas sectas. Por ejemplo, los Testigos de Jehová, Carl Russell, los mormones, John Smith, José Smith, los de Adventistas del Séptimo Día, de Nájera de Juárez. Tantas sectas que han venido surgiendo, ¿no? Cantidades. Pero San Pablo empieza a enseñar con rectitud la doctrina. Cuando él está enseñando así, todavía no vienen saliendo estas sectas. Después de eso, que salen las sectas. En el año 1500, que surge la Reforma Protestante, que vienen enseñando esta doctrina contra la iglesia. Y hablan con una seguridad, hablando de la Biblia, pero con una mala interpretación. Muy bien. En la secta estudian las escrituras, pero dándole una mala interpretación. No importa que tuvieran las escrituras, pero que las interpretaran tal como es. Así no habría ningún problema. Porque es decir, que todos estaríamos buscando la unidad. Pero desde el momento que como están en otra secta, empiezan a enseñar la doctrina en contra, como Cristo lo quiere, entonces quiere decir que ya aquí ya no hay unidad. Jesús dijo en Juan 17, 20 al 21, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Imagínense, esto es lo que Cristo quiere. Pero el que no está haciendo esto, entonces esta doctrina es falsa, como dijo San Pablo. Nosotros no tenemos que dejarnos engañar. Aquello no, pues es palabra de Dios, pues allá voy a ir, allá está bonito, allá está alegre, allá se ríe, allá se canta, pues, cuántas cosas. No, queridos hermanos, las cosas no son así. Por eso Cristo es Él es bien serio, Cristo es bien, y nos habla de una vida real, nos habla de sufrimiento, cargar con la cruz, no de estar en momentos de alegría, no, nos habla de cargar con una cruz. Imagine, esta es la verdadera vida cristiana. Cargar con esa cruz, con los sufrimientos. Esto es lo que Jesús quiere. Muy bien. Hermanos, en este tiempo de la pandemia, esto es cargar con una cruz. Sufrir. Pero no despreciar lo que es el amor de Dios. No dejar de contemplar el amor de Dios. Está bien. Si quieren guardar distancia hasta de su familia, ténganla. Pero no aparten el corazón de Dios por eso. No se dejen ganar del miedo. ¿Qué es esto? No se dejen ganar del miedo. Esto da mucho pesar.
ver la gente cómo se deja arropar del miedo. Bueno, Cristo nos viene hablando de no tener miedo. Ya ni entre familias se quieren visitar porque tienen este miedo, no, hombre. Tan siquiera con la mascarilla vayan, pero vayan dejando el miedo. El miedo lo mete el diablo. Él es el que mete el miedo. No. Esta vida hay que aceptarla. Lo que nos tenga que venir, hay que aceptarlo. Si tenemos que sufrir, hay que aceptarlo. Nosotros no pedimos venir a este mundo. Cristo decidió traerlos al mundo. Él va a decidir cuándo nos va a llevar y cómo nos va a llevar. Pero Él nos pide cargar con una cruz. Y cargar esa cruz es sufrimiento. Sí, esa es la cruz. Pero no sufrimiento solamente en la pandemia. No solamente en la economía. Sufrimiento en diferentes maneras. En vez de dejar de comer uno por darle al otro. Quedarse descalzo uno por vestir a otro que en verdad necesite más. Es cargar con la cruz, aceptar cosas que nadie quiere aceptarlas. Es decir, aceptar la muerte. Esta es esta cruz, acepta la muerte conforme a la gracia de Cristo. Esto es. Este es una verdadera vida cristiana. No. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? No sé qué está pasando, de verdad no sé qué está pasando. Da mucho pesar. Esto no debe de pasar. Deben de estar con más fe, con más fuerzas orándole a Dios, con más fuerza. Jesús nos enseña que las fuerzas se sacan orando. Sí, por medio de la oración es como el espíritu y el alma se fortalecen. Espero que le haya servido aunque sea de poquito. Tal vez no todas las palabras que he hablado, pero tan siquiera que una le sirva de aliento. Último, y ya para terminar, por favor no tengan miedo. Tan siquiera quieren guardar distancia de la familia, guárdenla, pero no de Cristo. Busquen la manera de escuchar la palabra de Dios, de recibir la Eucaristía, búsquenla. Guarden distancia entre ustedes familiares, pero no la guarden de Cristo. Búsquenlo. Búsquenlo. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos, que tengan un excelente día y que Dios me los bendiga, me los llene de bendición y de fortaleza y los haga capaces de agarrar fuerza y valor y no aceptar estos miedos que vienen. Hasta luego, nos vemos en el próximo video, que Dios nos bendiga.